Violencia de docente hacia los estudiantes en el aula. Objetivos. Objetivo general. Describe la relación entre el docente y los estudiantes en la universidad. Objetivos específicos. Identificar las manifestaciones de violencia física, emocional del docente hacia los estudiantes en la universidad. Identificar los tipos de violencia que se dan en el aula por parte de los docentes hacia los estudiantes. Marco teórico. Definición de violencia. Es aquella situación o situaciones en la que dos o más individuos se encuentran en una confrontación, en la cual uno o más personas resultan perjudicadas. Tipos de violencia. Violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, violencia física y violencia sexual. Ámbitos en donde se presenta la violencia. Violencia familiar, violencia escolar, violencia laboral y violencia en la universidad. Estadísticas internacionales, nacionales y locales. Internacionales, México. La información incluida en este estudio se obtuvo a partir de cuestionarios completos, lo cual fue lanzado a 497 estudiantes. De ellos, 40.8% fueron hombres y 59.2% fueron mujeres. La mayoría se encontraba en un rasgo de edad de 18 a 20 años de edad. Sin embargo, también se pudo observar que los estudiantes perciben agresiones por parte de sus docentes y frecuentemente como testigos que como víctimas. Nacional, Bolivia. La Oficina Jurídica de la Universidad Mayor de San Simón registra al menos 15 casos de denuncias de acoso a estudiantes cada semestre. Asegura que la mayoría de las denuncias se trata de docentes que condicionan las calificaciones de las estudiantes a cambio de citas o encuentros clandestinos forzados. Local, en Tarija. Fue una noticia de los últimos días donde una docente de la Universidad Juan Misael Saracho, que durante una clase de la materia de oratoria jurídica lanzó una serie de palabras, insultos y amenazas y contenidos discriminatorios contra la dignidad de los estudiantes, lo cual desgraciadamente solo tuvieron que aguantar cada una de las palabras que decía esta docente. En Tarija no existe una estadística o un registro, porque no hay una oficina que atienda estos casos en ninguna universidad. Mi nombre es Karen Machicadora Mayo. Me tocó qué es el feminicidio. El feminicidio es el resultado del proceso hacia la mujer, sean eventuales o ocurrentes y sean perpetradas por un desconocido o un conocido. Entre las formas del maltrato se encuentran la violencia psicológica, la esclavitud sexual, maltrato físico, la tortura, etc. Tipos de feminicidio. Hay el feminicidio íntimo y familiar, el no íntimo, feminicidio sistemático desorganizado, el organizado, feminicidio por prostitución, el feminicidio por trata de mujeres, el feminicidio transfóbico, el feminicidio racista, el feminicidio por mutilación, el feminicidio en serie. ¿Qué es un feminicidio íntimo y familiar? Son sometidas por varones de la familia cercana. Íntimo suele usarse para hablar de asesinato de parejas. ¿Qué es un feminicidio no íntimo? Es la muerte de la mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tiene ningún tipo de relación. ¿Qué es un feminicidio sistemático desorganizado? Es la muerte de la mujer que está acompañada por secuestro, la tortura y la violencia. Se presume que los sujetos activos matan a su víctima en periodo determinado. ¿Qué es un feminicidio organizado? Son los sujetos activos que presume en estos casos los sujetos activos pueden actuar como una red organizada. ¿Qué es un feminicidio transfóbico? Es la muerte de la mujer transgénero y transexual en la que la víctima lo mata por condición o puede ser por odio o rechazo de la misma persona. ¿Qué es un feminicidio en serie? Es cuando un varón mata a mujeres por forma repentina para tener un placer sexual. ¿Qué es un feminicidio racista? Es cuando una mujer muere por odio, rechazo a su origen, a su rasgo, parentesco. ¿Qué es un feminicidio por mutilación? Es la muerte de una niña o mujer a consecuencia de una práctica por mutilación genital. Gracias. Mi nombre es Yulisa Llanos Farfán. Seguiré con la parte del marco legal. Constitución Política del Estado. Hemos visto el artículo 14 del párrafo 2,
que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, idioma y otras que tengan por objetivo de anular los derechos de toda persona. Artículo 15. Párrafo 2 y 3. El Estado establece que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, y que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género. El artículo 114 del párrafo 1 de la Constitución establece que queda prohibida toda forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que hagan o consientan algún tipo de violencia serán destituidas y destituidos. En la Ley de la Juventud hemos visto el artículo 42. En el sistema educativo se prohíbe la discriminación y marginación a los jóvenes por su condición social, económica, religiosa y entre otras. En el Estatuto de la Universidad, en el artículo 5, hemos visto, ¿no? Algunos principios básicos de la Universidad Boliviana. Nosotras hemos visto el foro universitario como garantía de la independencia ideológica de docentes y estudiantes y la libre confrontación de ideas. Toda discriminación social, política, religiosa y étnica es contraria al espíritu de la Universidad Pública Boliviana. También hemos visto la libertad de cátedra, que asegura a cada profesor la máxima independencia de criterio y expresión científica en el cumplimiento de su función docente. En la Ley 348, esta ley integral es importante porque protege a las mujeres de todo tipo de violencia en la casa, fuera de la casa y en todos los lugares privados y públicos. Esta ley garantiza a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica. La Ley 348 define la violencia como cualquier acción u omisión que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual, psicológico a una mujer u otra persona. Mi nombre es Noelia Alejandra Telles López. Yo les voy a explicar sobre el marco metodológico. Nuestro tipo de monografía que se ha realizado es de carácter exploratoria, ya que se está investigando acerca del tema de violencia del docente al estudiante en el aula. También hemos realizado un método de investigación cuantitativo de análisis de datos estadísticos para describir y explicar acerca del tema de la presente investigación. Se obtuvo información de páginas de Google, también de libros digitales. Nuestra forma de obtención de datos, se ha realizado una investigación del tema mediante internet. Hemos realizado una encuesta vía online a un grupo de estudiantes para saber si sufrió o había algún tipo de violencia por parte de algún docente. El presente trabajo se realizó la recolección de datos mediante estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de primer año, los cuales fueron de diferentes grupos y materias para la obtención de nuestros datos. En nuestra encuesta, como primera pregunta tenemos ¿qué entiendes tú por violencia en el aula? Bueno, según nuestro gráfico, pudimos observar que un 95% de los encuestados manifiestan que la violencia en el aula hace referencia a la conducta violenta que busca dañar física o mentalmente a otra persona para someterla. Y un 5% expresa que la violencia en el aula es la conducta normal que una persona superior académicamente tiene el derecho de ejercer sobre los estudiantes. Nuestra segunda pregunta es, ¿tiene conocimiento acerca de un acto de violencia de parte del docente hacia los estudiantes en la universidad? Se pudo analizar que un 58% de los estudiantes encuestados tiene un poco de conocimiento acerca de la violencia en la universidad, mientras que un 21% manifiesta que sí conoce sobre violencia del docente hacia los estudiantes dentro de la universidad y un 21% dice que no conoce. Nuestra tercera pregunta es, ¿usted presenció alguna vez a un docente demostrar conductas negativas y agresivas hacia los estudiantes durante las clases? Bueno, según nuestro gráfico demuestra que
un 31% de los estudiantes encuestados afirma que sí hay algunos docentes que demuestran conductas negativas y agresivas hacia los estudiantes, mientras que un 37% manifiesta que algunas veces los docentes demuestran conductas negativas y agresivas hacia los estudiantes durante las clases y bueno, un 32% dice que no. Tipo de violencia sufrió o presenció un acto de violencia hacia uno de sus compañeros por parte de un docente, se dieron las siguientes opciones: violencia física, violencia verbal, violencia psicológica y ninguna, donde los estudiantes encuestados respondieron un 0% de violencia física, un 47% violencia verbal, un 37% violencia psicológica y un 16% ningún tipo de violencia. La siguiente pregunta: ¿alguna vez se ha sentido intimidado por algún docente? Las opciones que se dieron fueron siempre, algunas veces, nunca, donde los estudiantes respondieron un 5% siempre se ha sentido intimidado por algún docente, un 42% algunas veces, un 53% ninguno. La siguiente pregunta: ¿puede identificar conductas negativas o agresivas que demuestra un docente hacia los estudiantes? Las opciones fueron agresión física, agresión psicológica, agresión verbal, todas las anteriores ninguna, donde los estudiantes encuestados manifestaron que un 0% de violencia física, un 32% violencia psicológica, un 36% violencia verbal y todas las anteriores un 27% y ninguna un 5%. Ante la pregunta abierta que se dio, que dice ¿desde cuándo he escuchado hablar de violencia dentro de la universidad?, las respuestas más frecuentes fueron a mediados de este año sobre la docente de la carrera de Derecho, cuando entré a la universidad, desde siempre, en los últimos años y desde que estuve en el colegio. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, se llegó a la conclusión donde se puede decir que la relación de docente y estudiante en el aula no es del todo buena con algunos docentes, ya que estos demuestran actos de violencia hacia los estudiantes, sobre todo violencia psicológica y violencia verbal, que genera una relación no sana entre docente y estudiante. Recomendación. Una recomendación es asegurar la existencia de legislaciones para salvaguardar los derechos de los estudiantes, para prevenir y responder ante una violencia o una agresión de docente hacia el estudiante.